Y ya tenemos la comunicación telefónica con la doctora Eli Romero. Muy buenos días, doctora Eli Romero. Felisa Zacarías le habla desde Canal 2 de Pirané. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por todo lo que hacen por comunicar y difundir lo que es esta enfermedad que se llama diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora, de la diabetes? Bueno, justamente los factores de riesgo pueden aumentar ahora en esta época, estamos en pandemia, y son el sedentarismo, o sea que dejamos de caminar, dejamos de andar en bicicleta, empezamos a aumentar de peso, o sea, el sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, haber tenido un embarazo y el nacimiento de un hijo más de 4 kilos, es otro factor de riesgo. Después la mala alimentación, que todos los días a veces pensamos que comemos bien, pero siempre se agregan mucho más harinas refinadas, entonces hace eso que empiecen a aumentar la glucemia o el azúcar en la sangre y aparezca la diabetes o a una edad por encima ahora cada vez más temprano, ¿no es cierto?, después de los 30, 35 años, y empiecen a provocar, ¿no es cierto?, entre los 50 y 60 años ya otras complicaciones. ¿Podemos decir que un paciente diabético es un paciente de alto riesgo, doctora? Sí, por supuesto. En realidad nosotros estamos cambiando esa perspectiva de pacientes diabéticos. Ahora nosotros le llamamos personas con diabetes, ¿sí? Entonces las personas que tienen diabetes son personas que son de alto riesgo porque la hiperglucemia o el azúcar alto en la sangre o la diabetes que no está controlada o una diabetes descompensada provoca muchos trastornos dentro del organismo, y que si en este momento, hablando un poco de esta pandemia, de este virus que lo estamos conviviendo día a día, puede provocar muchos problemas y a veces un desenlace que no es bueno o fatal para el paciente con diabetes. ¿Qué cuidados necesita un diabético? Primero y principal, la persona que tiene diabetes tiene que consultar a su médico o a un médico clínico, y después, si ya no se puede controlar más la diabetes, se pasa a un especialista, que en este caso es un diabetólogo. Primero, un control clínico. Segundo, tiene que tener por lo menos idea de cómo tiene que hacer un plan de alimentación. No dieta, ¿sí? Desgarramos esa palabra. No existen dietas, sino un plan de alimentación. ¿Qué significa eso? Poder incorporar a nuestras dietas muchas más fibras, muchas más verduras, hortalizas, hojas verdes, que tengan agua, o sea que el impacto de lo que viene, como por ejemplo si quiero comer arroz, quiero comer fideo, quiero comer ravioles, quiero comer un pedazo de pan, el impacto dentro del organismo no sea que como y aumenta rápidamente el azúcar. Y después una proteína, o sea, puedo comer carne roja, carne blanca, puedo reemplazar las carnes, o sea, todo eso, o sea, el cuidado principal con un nutricionista o alguien que tenga idea como para hacer un plan de alimentación. Lo otro es una actividad física, un movimiento para que podamos controlar el azúcar. Lo otro es mirarse los pies todos los días, ver si no tiene callos, si no tiene algún problema entre los dedos, y que mirarse siempre las uñas, que ya no estén con algún hongo, ¿sí? Mirarse la piel, que no tenga alguna lesión en la piel, hacerse un control con el fondo de ojo, que eso ya le guía al médico, para que vea si no tiene algún problema en la retina, en los riñones. Bueno, son varias cositas que seguramente el médico que está a cargo va a ir orientándolo a las personas que tienen diabetes para que pueda hacerse su control y su cuidado. El 1 de noviembre, doctora, se lanza la campaña latinoamericana de prevención del pie diabético, justamente. ¿Y por qué es tan importante el cuidado de los pies, doctora? Ay, mira, ese es un tema para nosotros que somos especialistas en diabetes fundamental. Usted siempre recuerde que la persona que tiene diabetes, en el momento que, sobre todo la diabetes tipo 2, que en el momento que se hace diagnóstico, pudo haber pasado 10 años o 5 años que ya que la persona empieza a tener trastorno del azúcar. Esos trastornos que no lo vemos antes, ya cuando hacemos el diagnóstico de diabetes son bastante importantes. Quiere decir que ya pudo haber lesionado alguna parte de nuestro cuerpo, como las arterias,
como los nervios, y cuando nosotros empezamos a revisar al paciente ya tiene alguna complicación. Entonces, hay una falta de sensibilidad, ¿sí? Doctora, por eso es que cuesta detectar a veces. Si hay alguna falta de sensibilidad en los pies, por eso uno no se da cuenta que tiene lesionado. Puede pasar. Eso nosotros le llamamos, por eso le dije alteración de los nervios, neuropatía. Eso es la falta de sensibilidad, el paciente se puede lastimar y comienza con muchos trastornos y muchas lesiones como úlceras, ¿sí? Estas úlceras pueden ser por neuropatía o pueden ser vasculares. Pero son importantes, ¿por qué? Porque este paciente, si no se cuida, si no controla la diabetes, o sea, no controla el azúcar, le sigue subiendo, nosotros no nos movemos, no caminamos, estas úlceras pueden llevar a que el paciente tenga una amputación. ¿Qué es lo que queremos nosotros con esta campaña? Es concientizar, ¿sí? Concientizar de la enfermedad, que debemos cuidarnos y que tenemos que evitar llegar a estas complicaciones crónicas que son invalidantes, como la amputación del miembro inferior. También para el 14 de noviembre, doctora, estamos recordando el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué actividades tienen programado para ese día? Bueno, mire, les cuento un poquito. Yo soy presidente del capítulo nordeste de la Sociedad Argentina de Diabetes. En este momento Formosa forma parte, ¿no es cierto?, de un gran capítulo, que en este caso estoy yo presidiendo en este momento, que forma parte también de Chaco, Formosa y Corrientes. Entonces, el capítulo nordeste en sí, que lo pueden ver tranquilamente por el Facebook, se llama Capítulo Nordeste SAC, está realizando ya hace unos meses ya atrás muchas actividades. O sea que ya nos venimos preparando para el Día Mundial de la Diabetes. A partir de el 1 de noviembre comenzamos con las actividades del pie diabético. O sea, vamos a comenzar, todo es virtual, por supuesto, ¿no es cierto? Sí. Virtual, porque en este momento no podemos hacer muchas cosas por el tema de la pandemia. Entonces, a nivel, por ejemplo, nosotros tenemos un WhatsApp con personas con diabetes, entonces le vamos incentivando para que pasen sus videos ellos solos caminando, haciendo alguna actividad, mirándose los pies. Entonces la idea en esta época es concientizar, y nosotros a partir en el Facebook vamos a ir subiendo y vamos a ir haciendo todo lo que es una campaña de concientización, educando, tratando de dar información para que la gente entienda, las personas entiendan de qué se trata esto de diabetes. Y estamos haciendo diferentes tipos de actividades, como actividades de capacitación en enfermería, actividades de capacitación en bioquímicos, actividades de capacitación para médicos, en diabetes y embarazo. O sea que estamos haciendo diferentes tipos de actividades en el capítulo nordeste. Así que vamos a tener de todo para que podamos ir aprendiendo un poco más de esta enfermedad. Los pacientes del interior entonces pueden sumarse en forma virtual mandando la foto de sus pies. Claro, lo que yo le había propuesto a los pacientes, porque quiero que sepan que en ese WhatsApp que tenemos en realidad hay 419 pacientes. Entonces, lo que le habíamos pedido es que se saquen una foto, por ejemplo, haciendo una acción como en su pie, por ejemplo, secándose los pies o haciendo un ejercicio con los pies. O bien, por ejemplo, cortándose las uñas, pero mostrando cómo se corta, caminando, y de esa manera ellos nos envían a nosotros las fotos, que las estamos recibiendo, y nosotros ese día vamos a ir mostrando, pero poniendo siempre, ¿no es cierto?, una información, siempre poniendo algo para que las personas que lo leen vean cuál es la acción que están haciendo, ¿no es cierto? Porque siempre trabajamos todos juntos. Esto no se puede hacer individualmente. Tenemos que trabajar o empatizar entre todos para que podamos llegar a nuestro objetivo, que es evitar las complicaciones crónicas como la amputación, la diálisis, la ceguera, ¿sí?, de una persona con diabetes. La diabetes, doctora, es una enfermedad que se controla solamente, no se cura, ¿verdad? Exacto. La diabetes... porque en realidad la diabetes es un trastorno metabólico muy grande dentro del organismo, que lo que hace es provocar mucho daño en muchos órganos, ¿no?, para que me entiendan. Entonces, si yo curo por un lado o
o por ejemplo, puedo poner mi hígado bien y curarme mi hígado que no esté enfermo, el páncreas está enfermo. O sea, que son muchos órganos los que están implicados, ¿no es cierto?, en esta patología, entonces no podemos tener una curación, pero sí podemos tener un buen control metabólico y se puede vivir perfectamente sin ninguna complicación si controlamos a la patología. En los últimos meses, desde la pandemia, ¿ha disminuido la consulta de las personas diabéticas? Sí, ha disminuido por una cuestión más bien institucional. Los pacientes siempre se comunican conmigo, especialmente se comunican siempre. Es más, están muy preocupados porque quieren venir a las consultas, así que por ahora estamos en reducción de consultas, pero seguramente se va a ir esto levantando, se va a ir viendo a ver cómo va pasando el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que si a una persona con diabetes llega a tener coronavirus, probablemente el desenlace no sea lo mismo que una persona que no tenga diabetes. ¿Sí? Igual pasa con las personas que tienen obesidad. Y como la obesidad va de la mano de la diabetes, se llaman enfermedades mellizas, o sea, crece la diabetes y crece la obesidad, imagínese que tiene dos factores de riesgo terribles en una persona. Entonces, tenemos que cuidar eso. Por eso también hicimos esto del WhatsApp, para poder mandar todos los días información, aunque sentirnos un poco más cerca de cada uno de los pacientes. Muy bien, doctora. Le agradecemos muchísimo su aporte y bueno, vamos a estar entonces difundiendo esta campaña que ustedes están haciendo, que ya arrancó, me dice, hace ya un tiempo atrás, pero que este 1 de noviembre se lanza la campaña latinoamericana de prevención del pie diabético. Exacto, y el lema es, si tenés diabetes, cuídate los pies. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por esta comunicación. Le agradecemos muchísimo porque realmente nos ha aportado mucho para todos los pacientes diabéticos que cada vez aumentan más en nuestro país y en el mundo. Exacto, es una pandemia. Si el coronavirus es una pandemia, esto también es una pandemia. Y le puedo asegurar que la diabetes hace mucho más lesión y mucho más problemática la persona que tiene diabetes. Es mucho más problemático. Así que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por difundir, sobre todo, como le dije, esta patología, que a veces porque no entendemos qué pasa y creemos que tomando una pastilla me va a bajar el azúcar, no, ya está. Entonces sabemos que el tratamiento es interdisciplinario, que yo tengo que hacer una alimentación saludable, que tengo que moverme todos los días, que tengo que ir al médico a hacerme el control y que tengo que tomar mi medicación. Todo eso forma parte del tratamiento, la educación. Así, y hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen diabetes, doctora. Exacto. Por eso nosotros también vamos a ir poniendo información de cuáles son los síntomas que tiene que tener en cuenta y cómo tiene que, si orina mucho a la noche, hay que prender una lamparita. ¿Sí? ¿Cuánto se levanta? 3 o 4 veces en la noche me levanto a orinar. Eso no está bien, la noche es para dormir. Si me levanto mucho a orinar a la noche, hay algo que no está bien. A eso le sumo que orino y tomo agua, tampoco está bien. Sí, a eso le sumo que empiezo a perder peso, pero como normal o como más, tampoco está bien. Sí, empiezo a tener prurito, me empieza a picar la piel, empiezo a tener visión borrosa, tampoco está bien. Rápidamente tengo que recurrir al médico para hacerme un análisis, porque en un análisis común se pide la glucemia o se pide la glucosa y ya me sale algún valor que me puede dar un indicio de que algo no está bien o que puedo llegar a tener diabetes. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a todas. Que tenga un buen día usted también. Igualmente. Hasta luego. Bien, así dialogábamos con la doctora Eli Romero, que nos brindaba importante información respecto a esta enfermedad del siglo XX, podemos decir, y bueno, que cada vez más se va propagando debido al mal hábito de alimentación sobre todo.